No sé si alguna vez has sentido que tu vida entera cabe en una sola imagen y que esa imagen ni siquiera es tuya. Yo crecí con eso. No me tocó una familia, me tocó un apellido y nada más. Tenía 7 años cuando me dejaron en la puerta de un internado de monjas. Recuerdo que era de madrugada, que olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina y que el coche donde venía ni siquiera apagó el motor. Me bajaron con una mochila roja y una bolsita de plástico con 2 mudas de ropa. La monja que abrió la puerta me preguntó mi nombre, y cuando volteé para buscar a quien me había traído, el coche ya no estaba. Desde entonces, aprendí que esperar a alguien es perder el tiempo. Pasaron años sin una visita, sin una carta, sin una llamada. Ni una foto para saber si me parecía a alguien. Cuando preguntaba, las monjas decían que mi familia no podía hacerse cargo. Eso era todo. A los 15 ya estaba harta. Me escapé por la reja lateral una noche de lluvia, sin tener idea de a dónde ir. Me metí a trabajar en lo que saliera, limpiar en un mercado, cargar cajas en una bodega, servir cafés. Ningún lugar duraba mucho, y poco a poco terminé en el turno nocturno de un bar en la zona industrial. Ahí empecé como mesera, luego como bailarina y, con el tiempo, aceptando lo que venía después. No me daba orgullo, pero tampoco me importaba. Uno aprende a desconectarse. Atendía a los clientes sin preguntar nombres. Ellos no preguntaban el mío. Cuanto menos hablas, menos se te queda la cara de alguien en la memoria. Esa noche fue como cualquier otra, hasta que dejó de serlo. Eran como las 11 cuando me llamaron para un servicio fuera del bar. Un hombre había pedido que fuera yo, a un hotel pequeño cerca de las fábricas, el que está frente a un taller mecánico con un letrero azul ya despintado. El recepcionista me conocía de vista y solo dijo, habitación 23, segundo piso. Pidió discreción total. Subí por las escaleras. El pasillo olía a una mezcla de desinfectante barato y cigarro viejo. La alfombra tenía manchas que nadie se molestaba en limpiar. El ventilador del techo hacía un ruido sordo, como si una hélice estuviera floja. Me detuve frente a la puerta. Toqué 2 veces. Suave. Adentro estaba oscuro, solo la luz del velador junto a la cama. Él estaba sentado en la orilla, inclinado hacia adelante mirando al suelo. Tenía una camisa clara, medio arrugada y zapatos con un poco de polvo en la punta. Al cerrar la puerta detrás de mí, levantó la cabeza y ahí fue. Lo reconocí en un segundo. No porque lo hubiera visto muchas veces. En realidad, creo que no lo veía desde que yo era muy niña. Pero esos ojos eran idénticos a los de mi madre, en la única foto que tenía de ella. Era mi tío, el hermano más joven de mi madre. Él también me reconoció. Lo vi en la forma en que se quedó quieto, en cómo perdió el color del rostro. No dijo mi nombre, yo tampoco. No sé cuánto tiempo nos quedamos así, mirándonos sin decir nada. Sentí que el aire del cuarto estaba más pesado. Él hizo un movimiento leve con la mano, como si fuera a hablar, pero no salió ningún sonido. Yo di un paso hacia atrás. No porque tuviera miedo, sino porque no sabía qué hacer con todo lo que se me estaba acumulando en el pecho. Él se enderezó despacio, metió la mano al bolsillo, sacó la cartera. No buscó billetes con prisa. Los fue sacando doblados, uno por uno, y los dejó sobre la mesa junto a la lámpara. No me miró mientras lo hacía. Mantuvo la vista en la mesa, como si ahí hubiera algo más importante que yo. Luego, respiró hondo, se ajustó el cinturón y caminó hacia la puerta. La abrió sin hacer ruido, salió y la cerró despacio, como si hubiera alguien dormido al otro lado. Me quedé de pie en el mismo lugar. Ni siquiera toqué el dinero. No sé si fueron segundos o minutos, pero el silencio de ese cuarto era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era rabia ni asco, era otra cosa, como una confirmación.
como si me hubieran dicho sin palabras que todo lo que pensé de mi familia desde niña era cierto. Esa misma semana me fui a otra ciudad. No avisé a nadie, no regresé a trabajar en esa zona. Cambié de número, de rutina, de calles. Pensé que así sería más fácil olvidar. Pasaron años. Una tarde, en un café de otra ciudad, estaba pagando en la barra cuando escuché una voz detrás de mí decir: «Tío, ¿quieres algo más?». Era la voz de un muchacho, clara, joven. Me giré sin pensarlo. Estaba ahí, detrás del mostrador, sirviendo una bebida a un hombre que no alcancé a ver bien. El chico tendría unos 16, tal vez 17. Tenía los mismos ojos que mi tío, los mismos. Por un instante se quedó mirándome. No fue una mirada larga, pero lo suficiente para que yo sintiera que me estaba reconociendo, o que al menos sabía que había algo raro. No dijo nada. Yo tampoco. Tomé mi cambio, salí del café y cerré la puerta detrás de mí. Y lo único que escuché fue el sonido del vidrio vibrando, como aquella noche cuando la puerta de la habitación 23 se cerró muy despacio desde adentro. No recuerdo haber decidido quedarme. Recuerdo la camioneta, el olor a plástico caliente y las cortinas tapando las ventanas. Recuerdo que subí solo para no pasar otra noche en la calle y que la mujer que me lo propuso sonreía como si me conociera de toda la vida. «Es solo para que descanses un poco», dijo. 3 años después, todavía me pregunto si fue ahí cuando empecé a perderme. El viaje duró horas. No había nada que ver, igual, porque los vidrios estaban cubiertos con telas grises. Las otras personas dentro no hablaban, y el motor era lo único que llenaba el silencio. En un momento pensé en bajarme, pero estábamos en medio de una carretera sin luces, y el chofer no paraba. Cuando llegamos, vi un portón azul, oxidado en las esquinas. Detrás, una subida de tierra entre árboles altos. No había letreros, ni luces de neón, ni nada que pareciera anunciar el lugar. Me dieron una manta y me llevaron directo a un dormitorio largo, con literas pegadas a las paredes y un pasillo en el centro. No había cerraduras en las puertas. Pensé que era para que todos se sintieran seguros, pero esa idea se me fue rápido. Los primeros días fueron tranquilos. Comida a las 8, trabajo en el huerto hasta el mediodía, limpieza por la tarde y después lo que llamaban reunión de aprendizaje. No se hablaba de religión directamente. Se hablaba de vivir en orden, dejar atrás el ruido del mundo. El que todos llamaban el pastor no aparecía casi nunca. Sus mensajes llegaban por medio de coordinadores que tomaban notas de todo. Las reglas parecían lógicas al principio. No tener objetos personales para evitar robos. No salir solo porque hay animales peligrosos en la montaña. No hacer llamadas sin supervisión para no preocupar a la familia con detalles innecesarios. Los dormitorios siempre abiertos, pero había guardias que caminaban de noche con linternas para protegernos. Yo quería creerlo. Pasó un mes antes de que viera lo que llamaban correcciones. No había golpes, no había gritos, solo aislamiento. Un cuarto pequeño, sin ventanas, con un colchón fino en el suelo. La comida, cuando llegaba, era un plato de arroz frío. Algunos volvían a las actividades después de eso, pero ya no eran los mismos. Caminaban más despacio, hablaban menos, no levantaban la vista. Una tarde, una muchacha que solía ayudarme en el huerto desapareció. Pregunté por ella y un coordinador me dijo que estaba reflexionando. La volví a ver 5 días después, sentada sola, mirando al vacío como si no me reconociera. Esa noche no dormí. El tiempo empezó a deformarse. No había relojes ni calendarios. Los días se sentían iguales
y lo único que marcaba alguna diferencia eran los pasos de los guardias en el pasillo, siempre medidos, siempre a la misma hora. A veces escuchaba una radio en alguna parte, con música vieja a volumen bajo, sin voces, como si fuera un eco de otro lugar. Hasta que llegó la madrugada en que me despertaron. Una coordinadora me tocó el hombro y me dijo que la acompañara un traslado. No pregunté. Caminamos por un sendero hasta un galpón grande, de techo de lámina. Al abrir la puerta, el olor a polvo y aceite me golpeó. Adentro, 3 personas de rodillas, con sacos cubriéndoles la cabeza. No se movían, no había gritos, solo la radio sonando, esa misma música baja y un ruido metálico que no supe de dónde venía. No me dijeron nada, solo me hicieron esperar junto a la pared. Yo no sabía si estaba ahí para ayudar o para aprender algo, pero entendí, sin que nadie lo explicara, que ese no era un lugar para descansar, y que quienes desaparecían no siempre volvían. Después de esa noche en el galpón, algo cambió. No pregunté nada, pero empecé a fijarme más en los detalles. ¿Quién hablaba con quién? ¿Quién ya no salía al patio? ¿Quién empezaba a comer más despacio, como si estuviera alargando el momento? Me di cuenta de que nadie discutía en voz alta. Si a alguien no le gustaba algo, simplemente dejaba de hablar. Y, después de unos días, podía desaparecer. Yo seguía las reglas sin discutir, pero cada vez que escuchaba la radio a lo lejos, el estómago se me apretaba. Era siempre la misma música, las mismas canciones antiguas, sin anuncios, sin voces humanas entre medio. No sé si era coincidencia, pero cada vez que sonaba, algo cambiaba en la rutina. El clima allá arriba en las montañas no ayudaba. Mañanas frías, neblina espesa que tapaba todo a unos pocos metros. El aire olía a leña, pero también a algo húmedo, como ropa guardada mucho tiempo. Había días en que no veía el sol y me parecía imposible que fuera de día. No sé cuánto tiempo pasó hasta que, de repente, me llamaron para acompañar a una de las coordinadoras a la ciudad. No me dieron explicación. Subimos a una camioneta diferente, esta sin cortinas, y bajamos por un camino largo, lleno de curvas. Me di cuenta de que nunca había visto la entrada desde afuera. La carretera no tenía señales, y el portón azul, desde ese ángulo, parecía parte de una bodega abandonada. En la ciudad fuimos a un mercado grande. Ella llevaba una lista escrita a mano y yo empujaba el carrito. Entre pasillos me pedía cosas cortas: aceite, sal, harina, y en un momento se distrajo hablando con un hombre que parecía conocer. Yo estaba a unos metros. No lo pensé. Dejé el carrito y caminé rápido hacia una salida lateral. Afuera, la calle estaba llena de gente, puestos y autobuses estacionados. Vi uno con las puertas abiertas y subí sin mirar el destino. Pagué lo que me pedía el chofer con las manos temblando. Me senté al fondo, encogida, mirando el piso. No quería asomarme por la ventana. Sentía que, si veía ese portón azul otra vez, no podría moverme. El viaje duró horas, no sé cuántas. Me bajé en una terminal que no reconocí y pasé la primera noche en una banca, con la manta que aún llevaba conmigo. No fui a la policía. ¿Qué iba a decir? Ni siquiera sabía cómo explicar dónde había estado. No había direcciones, no había nombres claros, solo una carretera sin señales y una puerta sin cerradura. Desde entonces evito las conversaciones largas con desconocidos. Si alguien me ofrece ayuda, invento una excusa y me alejo. Duermo con la luz encendida y cuando cierro los ojos, a veces escucho esa música baja, como si viniera de otra habitación, y veo el portón azul, siempre abierto, esperándome. No me siguieron. No sé si porque no les importó, o porque saben que, aunque esté afuera, sigo siendo parte de ellos de alguna forma.
Yo trabajé de velador casi 20 años. He pasado noches en fábricas, bodegas, estacionamientos. Y créeme, uno se acostumbra a todo tipo de ruidos y situaciones. Pero esa madrugada, a las 2:47, entendí que el miedo de verdad no es lo que ves, sino lo que no se supone que esté ahí, y sin embargo está. Era un complejo industrial en la periferia de Querétaro. 3 galpones grandes, un estacionamiento amplio y un módulo de seguridad pequeño, con ventanas que daban a la entrada principal. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Tenía mis rondas marcadas, internas y externas, siempre a las mismas horas. Conocía de memoria los ruidos del lugar, el zumbido débil de las lámparas de sodio en el patio, el golpeteo suelto de una lámina que el viento movía en el galpón 1, el eco hueco de mis pasos sobre el concreto. Nada fuera de lo común. Esa noche estaba tranquila. Había hecho la primera ronda por dentro de los galpones, revisando puertas, candados, todo normal. Me quedé en el módulo revisando las cámaras, como siempre. Tenía un termo de café y la radio interna al lado. Y entonces escuché un chasquido metálico, corto, que me hizo levantar la vista. No fue fuerte, pero se distinguió bien entre el silencio. Miré el monitor de las cámaras y vi que en el galpón 2 las luces fluorescentes estaban encendidas. Eso no era normal. Esas luces solo podían encenderse desde el tablero eléctrico que estaba dentro del mismo galpón. Me quedé mirando unos segundos, esperando ver si aparecía alguien en la imagen. Nada. Solo las estanterías, las sombras alargadas y ese blanco frío de los tubos. Revisé el registro de acceso, ninguna puerta marcada como abierta. Eso ya me dejó incómodo. Tomé la linterna, informé por radio. Verificando galpón 2. Crucé el patio. El aire afuera estaba más frío que de costumbre y ese silencio, en la madrugada todo se escucha distinto, como si los sonidos pesaran más. Al entrar, lo primero que noté fue el olor. No era fuerte, pero tenía ese aroma a polvo caliente que sueltan los fluorescentes cuando llevan rato encendidos. Caminé despacio entre las estanterías, apuntando la linterna, aunque las luces ya estaban encendidas. Todo parecía normal, hasta que vi una de las repisas metálicas cerca de la pared del fondo. La capa fina de polvo que siempre cubría las barras horizontales estaba interrumpida. Había un trazo limpio, como si alguien hubiera pasado la mano con los dedos abiertos de un extremo a otro. No era algo que me asustara, pero me incomodó. Nadie tenía por qué tocar eso. El último inventario había sido semanas atrás y yo mismo había cerrado ese galpón la noche anterior. Seguí caminando, repasando con la vista cada rincón. Y entonces escuché un sonido seco, metálico, que rebotó por el pasillo del fondo. No fue un golpe fuerte, más bien como cuando un candado cae al piso. Fui hacia allá y lo encontré. Un candado grande, de esos que usamos para asegurar las cortinas metálicas, estaba en el suelo. Lo recogí. No estaba frío como el resto del metal del galpón. Tenía un calor leve, como si alguien lo hubiera sostenido hasta hace poco. Revisé la puerta más cercana. Seguía cerrada y con su candado puesto. No encontraba explicación para que ese otro candado estuviera ahí. Lo puse sobre una mesa de trabajo que había cerca y decidí no darle más vueltas. Anoté la hora mentalmente y regresé hacia la entrada. Al cruzar el patio de regreso al módulo, miré por costumbre las cámaras en la pantalla que tengo visible desde afuera, a través de la ventana, y me quedé helado. En la cámara del galpón 3, en tiempo real, se veía a una persona saliendo por la puerta lateral. Uniforme igual al mío, linterna en mano, solo que yo no había entrado al galpón 3 en toda la noche. Me quedé mirándolo avanzar unos pasos hasta que salió del ángulo de la cámara. Apuré el paso hasta el módulo, abrí la puerta y me senté frente a la consola para retroceder la grabación.
No había registro de que la puerta del galpón 3 se hubiera abierto. Ningún pitido en el panel, ningún cambio de estado. Y sin embargo, la imagen en vivo lo había mostrado. Revisé otra vez el panel de alarmas. Todas las puertas cerradas, pero el sensor de movimiento interno del galpón 3 estaba parpadeando en verde y marcaba la hora exacta, 2:47. Me quedé ahí, mirando esa pantalla sin saber qué hacer. La radio estaba en silencio. Afuera todo parecía igual que siempre. Me quedé un buen rato frente a las pantallas, esperando que volviera a aparecer. No pasó nada. La imagen en vivo seguía mostrando el galpón 3 vacío. El sensor interno dejó de parpadear y el registro de las 2:47 quedó ahí, sin ninguna puerta marcada como abierta. Pensé en salir a revisar, pero la verdad, no me convencía la idea. No por miedo, sino porque no tenía cómo explicar por qué había dejado el módulo vacío si algo pasaba en la entrada principal. Además, el procedimiento decía claro: si no hay señal de intrusión y no se ve daño, se espera al siguiente recorrido programado. Me serví más café, aunque estaba frío. Encendí la radio un segundo para comprobar que seguía funcionando. Silencio total, como siempre a esas horas. Miré la hora, 3:05. A las 3:30 me tocaba ronda externa. Salí al patio y pasé frente a los 3 galpones. Las cortinas metálicas seguían cerradas, los candados en su sitio. El del galpón 2, donde había estado antes, estaba intacto. No vi a nadie, no escuché nada. Terminé la vuelta y regresé al módulo. La pantalla seguía igual, hasta que me fijé en un detalle que antes no había notado: el candado que había recogido del suelo y dejado sobre la mesa en el galpón 2. Ya no estaba ahí. No había registro de que nadie hubiera entrado después de mí. Tampoco había forma de que hubiera rodado solo. Estaba bien centrado en la mesa. Lo anoté todo en el reporte, con la hora exacta y la ubicación. Puse posible objeto fuera de lugar, revisar inventario, para que al menos quedara registrado sin sonar alarmista. El resto de la noche pasó sin incidentes. A las 6 de la mañana, cuando llegó el relevo, le conté por encima lo de las luces y el candado. Solo hizo un gesto y dijo: aquí, mejor no preguntar demasiado. El último velador tampoco quería. No pregunté más. Ese mismo día, al entregar el parte al supervisor, le comenté lo que había visto en la cámara del galpón 3. Revisó los registros sin decir nada y luego me devolvió el papel. Déjalo así, me dijo, y cambió de tema. Seguí trabajando ahí un mes más. Nada parecido volvió a pasarme, pero la incomodidad no se fue. Hasta que, una tarde, ya en otro empleo, recibí un mensaje por WhatsApp de un compañero que seguía en la planta. Era una captura de pantalla de las cámaras de esa misma fábrica. Galpón 2, hora 2:47. La imagen estaba un poco granulada, típica de esas cámaras viejas, pero se distinguía algo. Al fondo, entre 2 estanterías, había una figura parada. No se veía la cara con claridad, pero llevaba exactamente el mismo uniforme que yo usaba esa noche. No contesté el mensaje. No fue por lo que vi, fue por lo que escuché, o más bien, por lo que dejé de escuchar. Esa noche ya iba tarde, como siempre que salía del trabajo en el turno de cierre. El último autobús pasaba a las 11:15, y si lo perdía, me tocaba pagar taxi hasta la colonia, cosa que evitaba porque el sueldo apenas alcanzaba. Caminé rápido por la calle principal, con ese ruido de fondo que tiene la ciudad a esas horas. Motores lejanos, algún perro ladrando, música filtrada desde un departamento y el aire húmedo después de la llovizna. La parada donde lo esperaba era pequeña. Apenas un poste con el letrero azul doblado por el viento, al lado de un puesto de jugos cerrado.
La luz del farol estaba inclinada, medio amarillenta, y siempre hacía un pequeño zumbido eléctrico. No había nadie más, como de costumbre. Era un punto que muchos evitaban porque no tenía mucho movimiento, y para mí eso era una ventaja. Menos empujones, menos ruido. Me acomodé la mochila en el hombro y saqué el celular para mirar la hora. Fue entonces que lo noté, parado a unos metros, no exactamente en la parada, sino un poco más atrás, junto a un árbol del camellón. Llevaba sudadera con capucha y las manos en los bolsillos. No estaba mirando el teléfono ni el piso. Estaba mirando hacia la calle, fijo, como si esperara algo que no llegaba. No le di importancia. Pensé que quizá esperaba a alguien o que estaba descansando. No había nada en su postura que gritara peligro, solo, no sé, era raro que no mirara a ningún lado más que hacia enfrente. El autobús llegó, subí y me olvidé del asunto. La noche siguiente fue casi igual, otra vez tarde, otra vez el mismo punto vacío. Pero él estaba ahí, misma sudadera, misma distancia. Esta vez estaba un poco más de lado y juraría que miraba hacia donde yo estaba, aunque al bajar la mirada parecía desinteresado. Lo vi solo un par de segundos, lo suficiente para que algo en mi estómago se apretara, pero subí al autobús sin pensar demasiado. Ciudad grande, gente rara, me dije. La tercera noche ya no pude decir que era coincidencia. Ahí estaba, exactamente en el mismo lugar. No sé si me miraba o no, pero no movía la cabeza. No hacía nada, ni un gesto, y yo no hacía nada tampoco. Solo me repetía que no pasaba de ser un hombre parado en una calle pública. Ese día, cuando subí al autobús, me quedé mirando por la ventana mientras arrancaba. Lo vi quedarse de pie, sin girar, hasta que lo perdí de vista. La cuarta noche rompió el patrón. Llegué a la parada y no estaba. Me sentí más tranquila. Incluso pensé que tal vez todo había sido paranoia. El autobús llegó, subí, me bajé unas calles después como siempre y caminé hacia mi edificio. Y ahí fue cuando lo vi. No en la parada, sino frente a la entrada de mi edificio, con las manos en los bolsillos, la capucha cubriéndole media cara, mirando hacia arriba. Seguí la dirección de su mirada y se me heló la piel. Estaba viendo justo mi ventana del cuarto piso. No sé cómo logré caminar normal hasta la puerta. Fingí buscar las llaves, abrí rápido y subí por las escaleras sin mirar atrás. Esa noche cerré todo, hasta las cortinas. Me costó dormir, aunque intenté convencerme de que no era tan extraño. Tal vez vivía ahí o visitaba a alguien. Pasaron 2 días sin verlo. Y entonces llegó la madrugada del domingo. Me despertó un ruido metálico. Al principio pensé que venía de afuera, pero después me di cuenta de que estaba demasiado cerca, como si viniera de la cocina. Me quedé escuchando en la oscuridad con el corazón acelerado. Era un sonido corto, como si algo hubiera chocado contra el escurridor de platos. Me levanté, encendí la luz del pasillo y caminé despacio. No había nada fuera de lugar, hasta que vi la ventana de la zona de servicio. No estaba abierta, pero tampoco como yo la había dejado. El seguro no estaba corrido. Me quedé mirándola un rato, intentando recordar si tal vez la había dejado así. No quise darle más vueltas. Cerré, aseguré el pestillo y regresé a la cama. Pero ya no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, me parecía escuchar ese ruido otra vez. La siguiente mañana salí más temprano de lo habitual. El aire estaba frío y la calle todavía en penumbra. Al pasar por la reja de la entrada, noté algo, un pedazo de papel doblado, atrapado entre los barrotes. Lo tomé sin pensar, pero cuando lo abrí, sentí un vacío en el estómago. En letras rápidas y torcidas decía: «Hoy sí estaba sola». Me quedé quieta, leyendo la frase una y otra vez. No era una amenaza, pero tampoco era un comentario inocente.
Lo guardé en el bolsillo y caminé hasta la avenida para tomar un taxi. No dije nada a nadie, ni a mi familia, ni a mis vecinos. Esa misma semana empecé a buscar otro lugar para vivir. Encontré un departamento en menos de una semana. No era tan bueno como el anterior, más chico, más caro y más lejos del trabajo. Pero tenía reja en la entrada principal y un vigilante en la noche. Eso me bastaba. El día de la mudanza no fue nada especial. Guardé mis cosas rápido, evitando mirar mucho por la ventana. No quería que mi mente buscara una silueta conocida en la calle. Llevé todo en 2 viajes, con la ayuda de un amigo del trabajo. No le conté la verdad. Le dije que me cambiaba porque el otro lugar estaba subiendo mucho la renta. Era más fácil que explicar algo que ni yo sabía cómo poner en palabras sin sonar exagerada. Las primeras semanas en el nuevo lugar fueron tranquilas. El camino al trabajo era distinto, con más gente en las calles y paradas iluminadas. Me sentía un poco más segura. Incluso me permití volver a escuchar música con los audífonos mientras caminaba. Pero algo seguía ahí. No era una presencia física, era más como una costumbre que mi cuerpo no podía soltar. Girar la cabeza de vez en cuando para ver si alguien estaba detrás. Apretar el paso cuando escuchaba pasos que coincidían con los míos. Revisar 2 veces si la puerta había quedado cerrada. Una noche, unas 6 semanas después de la mudanza, me tocó quedarme más tarde en el trabajo por un inventario. Salí casi a medianoche. La calle todavía estaba viva, con vendedores ambulantes recogiendo sus cosas y taxis circulando. Caminé hasta la parada del nuevo autobús, que estaba frente a una farmacia abierta. No había llovido, pero el aire estaba frío. El vidrio del escaparate de la farmacia reflejaba la acera y parte de la calle detrás de mí. Y ahí, en ese reflejo, vi una figura. No cerca, a unos 15 metros. Sudadera con capucha, manos en los bolsillos, de pie, sin moverse. No quise girar. Me quedé mirando el reflejo, tratando de convencerme de que no era lo que parecía, que podía ser cualquier persona. El autobús llegó. Subí rápido y me senté del lado de la ventana, pero no miré hacia atrás. No quería confirmar nada. En los días siguientes, todo parecía normal. Ninguna carta, ninguna ventana mal cerrada. Pero mi cabeza ya estaba de nuevo en alerta. En el camino de regreso a casa, buscaba superficies donde pudiera ver reflejos sin tener que voltear. Cristales de tiendas, retrovisores de coches, parabrisas. Me había vuelto experta en mirar sin que se notara. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un ruido sordo en el pasillo del edificio, como un golpe contra la pared. No le di importancia. Pensé que sería algún vecino llegando tarde, pero a la mañana siguiente, cuando salí, vi que la reja de la entrada tenía un pedazo de alambre enrollado en uno de los barrotes, como si alguien hubiera estado probando abrirla. No estaba roto ni doblado, solo colocado ahí. Lo toqué y estaba frío, como si lo hubieran puesto durante la noche. No dije nada al vigilante. Sentí que si empezaba a hablar, me escucharía a mí misma sonar como esas personas que ven peligro en todo. Me limité a entrar y salir más rápido de lo normal. Un sábado, volviendo del mercado, me crucé con una vecina en el pasillo. Me comentó que hacía 2 noches alguien había estado parado frente al edificio sin entrar, solo mirando hacia adentro. Ella pensó que era un conocido de algún inquilino. Yo asentí, como si no tuviera nada que decir, pero por dentro el estómago se me encogió. Esa misma noche puse una silla trabando la puerta desde adentro. No porque creyera que serviría de mucho, sino porque necesitaba hacer algo para poder dormir. Pasó un mes sin incidentes. Y entonces, una tarde, al subir a un autobús distinto, porque había salido temprano y no quería esperar, me senté junto a la ventana, del lado donde el cristal reflejaba la acera.
El vehículo arrancó despacio y entre los rostros que pasaban por el reflejo vi uno cubierto por una capucha oscura. No sé si era él. No vi sus ojos ni su boca, solo la postura, recta, fija, como congelada. No volví la cabeza, ni siquiera parpadeé. Me quedé viendo hacia adelante, sintiendo cómo el autobús aceleraba, llevándose el reflejo lejos. No sé si me siguió o si solo fue coincidencia, pero ahora, cuando camino de noche, no busco ver quién está cerca. Escucho si alguien respira detrás. No sé cuándo empezó a pasar, pero puedo decir exactamente cuándo metí el problema en mi casa. Un domingo por la mañana, en la feria de pulgas que ponen en el centro de León. Ese día no iba buscando nada. Había salido solo a caminar, a ver si encontraba alguna pieza rara para la cocina, un juego de platos o algo así. Me gusta comprar cosas usadas. Siempre me ha parecido que tienen más personalidad que lo nuevo. La calle estaba llena de puestos improvisados, mantas en el suelo con herramientas viejas, ropa colgada en perchas dobladas, radios que ya nadie repara. En uno de los pasillos, entre una pila de lámparas oxidadas y un ventilador sin aspas, vi el cajón. No era grande, tal vez 40 centímetros de ancho, de madera maciza, con un tono oscuro que se notaba que no venía de pintura, sino del tiempo. Tenía una cerradura antigua, de esas que necesitan una llave pequeña, pero no había llave. Los bordes estaban decorados con un tallado fino, nada extravagante, y en la parte de arriba la madera estaba lisa, como si hubiera sostenido algo durante muchos años. El vendedor era un hombre delgado, de unos 60 años, con una gorra que parecía más vieja que él. Le pregunté por el cajón y me dijo, sin mirarme mucho, que venía de una casa que iban a demoler en el barrio San Juan de Dios. No dio más detalles. El precio, 200 pesos. Ni regateé. Me lo dio tal cual estaba, sin bolsa ni nada, y me lo llevé cargando. Pesaba más de lo que imaginé. En casa lo puse en la sala, junto a la ventana. Me pareció perfecto para ponerle encima una maceta con una planta que tengo desde hace años. Como el cajón no abría, ni intenté forzarlo. Para mí era solo un mueble decorativo. La primera noche que estuvo en casa escuché un clic metálico, como de algo que se cierra o se suelta. Estaba viendo la televisión y pensé que venía de la cocina. Revisé, pero no encontré nada raro. Me olvidé del asunto. Al segundo día, otra vez el clic, pero más claro. Esta vez me di cuenta de que venía de la sala, del cajón. Me acerqué, lo moví un poco y no pasó nada. Supuse que la madera y el metal reaccionaban al cambio de temperatura. No le di importancia. La cosa cambió al cuarto día. Desperté temprano. Todavía estaba oscuro. Pasé por la sala para ir al baño y noté que la tapa del cajón estaba un poco abierta, apenas unos milímetros, lo suficiente para que se notara una línea negra entre la madera y la base. Me quedé un momento mirando. No había llave, así que no entendí cómo podía estar así. Lo abrí con cuidado. Por dentro tenía un forro de terciopelo muy gastado, casi gris por el polvo. Estaba vacío. Lo cerré y empujé un poco la tapa para asegurarme de que quedara bien encajada. Esa misma noche me desperté a las 3:10, con la sensación de que alguien había pasado por el pasillo. No escuché pasos, pero sí una especie de roce leve, como tela contra la pared. Me levanté, revisé toda la casa y no vi nada fuera de lugar. Al día siguiente, al regresar del trabajo, encontré la planta que estaba sobre el cajón en el suelo, al lado. No se había roto la maceta, ni había tierra esparcida. Estaba entera, solo, desplazada. Fue como si alguien la hubiera quitado con cuidado y puesto ahí. Esa noche invité a un amigo a cenar. Mientras comíamos, se quedó mirando el cajón y me preguntó, ¿por qué tienes un cajón con iniciales adentro? Le dije que no sabía de qué hablaba.
Me levanté, abrí el cajón y ahí, sobre el terciopelo, vi algo que juraría que no estaba antes. 3 letras marcadas, como si las hubieran hecho con algo caliente. No eran profundas, pero el terciopelo estaba quemado. No supe qué decir. Cerré y cambié de tema. Pasaron 2 noches en las que el clic metálico volvió, siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada. No siempre me despertaba, pero cuando lo hacía, me quedaba en silencio esperando. A veces no pasaba nada más. A veces escuchaba ese mismo roce, como de alguien moviéndose sin prisa. Decidí que lo mejor era devolver el cajón. Fui a la feria el domingo siguiente, cargándolo otra vez. Llegué al lugar donde lo había comprado, pero en ese espacio había ahora un puesto de ropa. Pregunté por el señor que me lo vendió. El hombre que atendía la ropa me miró raro y dijo: «Aquí nunca ha habido un puesto de muebles. Y si habla de don Emilio, él murió hace como 5 años». Me quedé un momento ahí parado, sin saber qué contestar. Volví a casa con el cajón. Esa noche el clic metálico sonó 2 veces. Esa noche, después de que el clic sonara 2 veces, ya no pude dormir. Me quedé en la sala, con la televisión encendida en volumen bajo, mirando de reojo el cajón como si fuera a moverse. No pasó nada más, pero la sensación de que no estaba solo me siguió hasta el amanecer. Durante el día intenté convencerme de que estaba exagerando. Pensé en ponerlo en el cuarto de servicio, pero estaba lleno de cajas y me dio flojera mover todo. Además, me decía a mí mismo que no era para tanto, hasta que esa misma tarde, al entrar a la sala, noté que el cajón estaba abierto de nuevo. No mucho, lo justo para que se viera el interior. Me agaché, lo cerré y revisé el borde para ver si había algún mecanismo flojo. Nada. No tenía llave, pero tampoco parecía que la necesitara para abrirse desde adentro. Aunque eso no tenía sentido, esa madrugada me volvió a despertar el mismo ruido, pero esta vez no fue el clic metálico. Fue como un golpe seco en la madera, como si algo hubiera caído dentro. Me levanté despacio, caminé por el pasillo sin encender las luces. La sala estaba a oscuras, pero entraba algo de luz de la calle. Me acerqué y justo antes de tocarlo, escuché el mismo golpe, pero más suave desde dentro. No lo abrí. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta. A la mañana siguiente, decidí dejarlo en la calle, junto a los contenedores de basura. Bajé con él en brazos y lo dejé apoyado contra la pared, en un lugar donde la gente deja muebles viejos. Me fui al trabajo sintiéndome más aliviado que preocupado. Cuando regresé, lo primero que vi al abrir la puerta de mi departamento fue el cajón, en el mismo lugar de siempre, con la planta encima. No estaba rayado, no tenía marcas de haber sido movido por nadie. Era como si no lo hubiera sacado nunca. Me quedé parado en la puerta un rato, sin saber si entrar o cerrar y bajar otra vez. Terminé entrando. Esa noche no encendí la televisión. Me senté en el sofá, mirando el cajón directamente. Pasaron horas sin que ocurriera nada, hasta que poco después de las 3 de la mañana escuché el clic. Esta vez vi claramente cómo la tapa se movía unos milímetros, muy despacio, como si alguien la empujara desde dentro. Sentí un calor en la cara, una mezcla de miedo y rabia. Me acerqué, la abrí de golpe. Por dentro, además de las iniciales quemadas en el terciopelo, había un papel doblado en 4. Lo abrí. La frase escrita decía: «No es tuyo para vender». La letra era normal, como de cualquier persona, y la tinta parecía un poco gastada, como si no fuera reciente. Lo dejé sobre la mesa y me fui a la habitación. No pude dormir. Al día siguiente, cuando volví de trabajar, el papel ya no estaba. Pasaron los días y empecé a notar cosas mínimas, pero imposibles de ignorar. Las persianas de la sala, que siempre dejo igual, aparecían abiertas un poco. La planta, a veces, en otro lugar. Un vaso con agua sobre el cajón que una mañana estaba vacío, aunque yo no lo había tocado. Una tarde invité a mi hermana. Se sentó en el sofá
y después de unos minutos, sin que yo mencionara nada, me dijo: «Ese cajón parece que se mueve un poco, ¿no? Como si no estuviera bien apoyado». No respondí. Ella no insistió, pero se la notaba incómoda. Terminó yéndose más temprano de lo que esperaba. Decidí probar algo. Una noche, antes de dormir, puse cinta adhesiva en todo el borde de la tapa para que quedara pegada. A la mañana siguiente, la cinta estaba rota justo en la parte de la cerradura. No había caído al piso, simplemente estaba colgando como si alguien hubiera abierto desde dentro y luego intentado cerrarlo otra vez. Fui una última vez a la feria de pulgas. No encontré ni al vendedor, ni al puesto de ropa, ni a nadie que supiera de lo que hablaba. Ni siquiera el espacio estaba igual. Habían movido los puestos como si ese rincón hubiera cambiado de lugar. No sé cómo explicarlo, pero era imposible ubicar el sitio exacto donde lo vi la primera vez. Esa noche, sin saber por qué, puse el cajón en mi cuarto. Tal vez porque ya no quería tenerlo en la sala, o tal vez porque no quería sentir que estaba solo en un espacio abierto. Me dormí tarde y a las 3:15 me despertó el clic. El cajón estaba a 1 metro de la cama, abierto. El papel había vuelto a aparecer dentro. La misma frase. No lo toqué. Lo cerré despacio y me di la vuelta. Todavía lo tengo. No porque quiera, sino porque no he encontrado una forma de que se vaya sin que vuelva.